Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Se cumplen ya 5 años de la visita del Papa Francisco a Bolivia, entre estridencias con el expresidente Evo Morales y el contacto con la gente. En julio se han cumplido 5 años del viaje del Papa a Bolivia, el país más pobre de América Latina. Francisco aterrizó en uno de los aeropuertos más curiosos del mundo, el de El Alto, que está a 4.000 metros de altura. Allí le esperaba Evo Morales, que le regaló una chuspa, el bolso que los indígenas utilizan para guardar hojas de coca. El entonces presidente no se fue por las ramas. Usted ha llegado a una tierra de paz que busca justicia. Bienvenido a una parte de la patria grande, a la que se le ha mutilado su derecho al acceso al mar mediante una invasión. El Papa también dejó claro que no venía con intenciones políticas y pidió transparencia institucional. Como huésped y peregrino, vengo para confirmar la fe de los creyentes en Cristo resucitado. Además de la transparencia institucional, la cohesión social requiere un esfuerzo en la educación de los ciudadanos. De camino hacia la capital, Francisco detuvo el papamóvil en el lugar donde fue encontrado el cuerpo sin vida del jesuita español Luis Espinal, asesinado por paramilitares en marzo de 1980. En su residencia, Evo Morales también jugó con el intercambio de regalos. Primero condecoró al Papa sin avisarlo, algo que el protocolo del Vaticano pide evitar, y este gesto desconcertó al Papa. Luego regaló a Francisco un Cristo crucificado en una hoz y un martillo. Ese mismo día, Francisco se trasladó hasta Santa Cruz, donde la mañana siguiente celebró una misa multitudinaria. Jesús nunca se saltea la dignidad de nadie, por más apariencia de no tener nada para aportar y compartir. En esta ciudad se reunió con representantes de movimientos populares para debatir problemas sociales como la falta de trabajo, de tierras y de casa. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. El momento más tierno de su viaje fue la visita a la cárcel de Palmasola, la más grande del país y una de las más violentas del mundo. Alberga a más de 2.800 presos y acoge a las familias de algunos reclusos. Antes de todo, quiero pedir perdón a todos los que fueron dañados por causa mía. No tengan miedo a ayudarse entre ustedes. El demonio busca la pelea, busca la rivalidad, la división, los bandos. No le hagan el juego. Luchen por salir adelante. A Francisco le conmovieron estas dos niñas que le acompañaron durante todo su discurso. Francisco se despidió de Bolivia en el aeropuerto de Viru, en Santa Cruz. Evo Morales lo acompañó hasta la escalerilla y le entregó un nuevo regalo, esta vez aparentemente menos controvertido. Mi hermano persigue dinosaurios. Es el tema de la tierna película sobre el síndrome de Down. Será distinto a vosotros. Jack sueña con tener un hermano pequeño y cuando sus padres le dicen que el nuevo miembro de la familia será especial, él sin dudar piensa lo siguiente. Mi hermano era más que especial, era un superhéroe. Pero con el tiempo comprende lo que significa tener un hermano con síndrome de Down y decide ocultarlo a toda costa, sobre todo a su novia. Tú me dijiste que solo tenías 2 hermanas. Es que mi hermano está muerto. Dirigida por Stefano Cipani y basada en hechos reales, Mi hermano persigue dinosaurios es una película dirigida a los que quieren esconderse por el temor al rechazo y a ser juzgado. Es la primera vez que hablo con Ariadna. ¿Qué iba a decirle? Sí, tengo un hermano y es Down. Una historia sobre aprender a vencer el miedo y ser auténticos, aceptarse. Joe es uno que cuando se encuentra en un pasillo corre porque en los pasillos se corre. Mi hermano persigue dinosaurios, una conmovedora película sobre la familia, la amistad, el amor y la belleza de ser distinto.
A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 19 de San Mateo, tenemos dos enseñanzas maravillosas. Uno sobre el divorcio y la otra sobre la vocación del servicio. Los fariseos llegan y le preguntan que si le está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo, a lo cual Jesús responde contundentemente que en el principio de Dios dijo bien claro que el hombre se une a su mujer y los dos formamos un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Y los fariseos le replican diciendo que Moisés les permitió hacer un acta de divorcio. Jesús le dijo, por la dureza de sus corazones. Mis queridos hermanos, el matrimonio, cuando es basado en el amor, es para toda la vida. Un matrimonio donde libremente se entrega a la persona cada día, cada amanecer, cada anochecer hacia la otra, siempre buscando servirle y tratar de hacer lo mejor para ella. Ese es un amor grande y profundo. Y el matrimonio consiste justamente en eso, en entrega mutua del uno al otro, en esa entrega que lleva a ser un solo ser, tanto espiritual como corporal. Hoy el Señor nos dice que el divorcio dentro del matrimonio fundado en el amor no existe. Existe solamente un solo ser que decidieron unirse dos personas, hombre y mujer, para que así su unión los sorprenda y los lleve hasta la eternidad. Y al final del Evangelio también habla Jesús de que no todos son llamados al matrimonio. Otros también tienen la vocación del servicio, ya sea como consagrado, ya sea como soltero. A la persona que se ordena de sacerdote, o aquella que se hace religiosa, o incluso aquella persona que decide quedarse sola para servir al reino de Dios. Que el Señor nos dé la gracia de elegir la vocación a la cual nosotros hemos sido llamados por Él. Que así sea. El Papa Francisco nos pide rezar por los trabajadores del mar. La vida del marinero, del pescador y la de sus familias es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonados en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo sufrirían hambre. Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Acuerdo histórico entre Israel y Emiratos Árabes. Veamos más en el siguiente reportaje. Cuando quedan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump se anota un triunfo en política internacional, un acuerdo con el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado. Después de 49 años, Israel y los Emiratos Árabes Unidos normalizarán por completo sus relaciones diplomáticas. Intercambiarán embajadas, embajadores y comenzarán a cooperar en toda una serie de amplios sectores como turismo, educación, sanidad, comercio y seguridad. El anuncio convierte a los Emiratos Árabes Unidos en el primer país árabe del Golfo en establecer relaciones diplomáticas con Israel y en la tercera nación árabe en hacerlo después de Egipto y Jordania.
La relación se ha convertido en una muy buena relación entre Emiratos e Israel, también con otros países, con muchos países, y creo que verán algunas cosas muy emocionantes, incluyendo en última instancia con los palestinos. Sin embargo, desde el gobierno palestino, una funcionaria ya ha criticado la normalización de las relaciones con su histórico rival, Israel. Trump, por su parte, instó a que más países de la región sigan los pasos de los Emiratos Árabes Unidos. Este acuerdo es un paso significativo hacia la construcción de un Oriente Medio más próspero, seguro y político. Delegaciones de Israel y de Emiratos se reunirán en las próximas semanas para firmar varios acuerdos bilaterales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Nos vamos hasta Centroamérica, en El Salvador. Les traemos un resumen de las noticias más importantes, traído gracias a nuestros hermanos de UCA Audiovisuales. Cerca de un 50% de las empresas formales esperan retomar sus actividades productivas a partir del lunes 24 de agosto, fecha en que también se espera se habilite el transporte público de pasajeros. Recientemente, la titular de Economía y un grupo de empresarios se reunieron para definir los protocolos sanitarios a seguir para evitar el contagio del COVID-19, cuando gran parte de los trabajadores vuelva a laborar. Un artículo publicado bajo la autoría de la organización Transparencia Internacional advierte de posibles casos de corrupción cometidos en el uso de fondos públicos mediante el abordaje de la pandemia del COVID-19. La organización señala a proyectos como la construcción del Hospital Cifco, compra de equipos médicos y la distribución de alimentos, rubros en los que ha habido poca supervisión y uso de mucho dinero público. La tercera fase de construcción del Hospital Cifco o El Salvador entrará en una nueva etapa, según lo informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Esta nueva fase comprende colocación de piso, cielo falso, paredes y el sistema eléctrico, entre otros. La deuda pública de El Salvador creció en un 10% en los primeros 6 meses del 2020. Esto significa que El Salvador debe 21.256.37 millones de dólares, según cifras del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda. El secretario jurídico de la presidencia habló de la posibilidad de entablar diálogos con representantes del órgano legislativo, tal como lo recomendó la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, el punto de honor sigue siendo la petición de una cuarentena estricta de 15 días. El gobierno informó que más de 10.000 salvadoreños se han recuperado de COVID-19. No obstante, los nuevos casos de contagios también continúan aumentando. El Hospital Rosales, nosocomio de tercer nivel y el que cuenta con más especialidades médicas y que atiende a pacientes de todo el país, tiene menos personal asignado que el nuevo Hospital El Salvador. Según la diputada del FMLN, Yancy Urbina, el Hospital Cifco o El Salvador tiene una planilla de 1.277 empleados. Por el contrario, el Rosales tiene apenas 767. La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, exhortó al gobierno a buscar el diálogo, trabajar juntos y a dejar la confrontación, los ataques e insultos, ya que de lo contrario los graves problemas del país como los económicos, sociales y la deuda pública del país no tendrán alternativa de solución. Del Salvador nos vamos a Sudamérica, en el Perú. Nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, nos ha preparado el siguiente reportaje de lo más relevante que sucede en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, desde Lima. Ayer el ministro de Educación, Martín Benavides, fue interpelado en el Congreso, en el Parlamento. Podemos decir que salió airoso. Él, por una parte, dijo que la Superintendencia de Educación da las normas para todas las universidades iguales, privadas y públicas. No hace excepciones. Segundo, reprochó que en algunas universidades destinan los recursos para fines políticos.
Y tercero, ante la escasez de plazas estatales, que son gratuitas, al menos en parte, el próximo año se van a crear 15.000 plazas nuevas. Una muy buena noticia. Los congresistas, en las preguntas que hicieron, fueron muy amables, no consideraron al ministro como un enemigo, sino como un servidor de la nación. Esto es bueno. Ayer también hubo un acto público de homenaje a los médicos que han fallecido. Han fallecido 125 médicos sirviendo a los enfermos. Ayer se celebraba el Día del Paciente y con ese motivo enfrente al Colegio de Médicos se hizo un homenaje, se puso también pues un pequeño monumento y allí asistió también el presidente del gobierno a los héroes. Allí estaban las fotografías de los médicos que han fallecido sirviendo al pueblo santo de Dios, a los enfermos. Desde aquí también nuestro homenaje y nuestra oración por los que han fallecido y oración por los que están sirviendo ahora, ahí como soldados en primera fila, héroes, así se les llama, héroes anónimos, pero héroes de verdad. Un homenaje a los médicos muy bien merecido. Nos unimos también a sus familiares que están en duelo por la pérdida de estos médicos, sus seres queridos. Se ha constatado que los niños, al estar prácticamente encerrados, han engordado, muchos, la mayoría. Con ese motivo, el gobierno en Internet ha dado una aplicación que se llama YICO, Y-I-C-O, para orientar a los padres en la alimentación de los hijos, para que sea una alimentación que sea nutritiva y sana y que no les lleve a engordar tanto. También estamos en la Iglesia siguiendo las normas de la Conferencia Episcopal con el lema «Deles ustedes de comer». Cada día vienen más personas a recibir su plato de comida gratis en nuestra parroquia. Ayer, por ejemplo, fueron 357 personas las que recibieron su plato de comida. Aumenta porque no hay trabajo y es necesario alimentarse. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. De Sudamérica nos vamos a Norteamérica, donde les traemos un resumen de las noticias más importantes de Estados Unidos, gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró una vez más que quiere que las personas salgan a votar el próximo 3 de noviembre, pero que lo hagan en una cabina de votación, desestimando así la opción de que las votaciones se den mediante el voto por correo regular. Y asimismo, el mandatario rechazó este jueves destinar fondos adicionales al Servicio Postal de Estados Unidos, mientras que sus oponentes buscan la aprobación del monto de $3.500 millones para el servicio postal, con el propósito de que pueda hacer frente al incremento de trabajo que conllevaría una campaña masiva de voto por correo. El presidente ha rechazado en reiteradas ocasiones el voto por correo, ya que asegura dará pie a unas elecciones amañadas. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud minimizó el peligro de que el coronavirus se pueda adherir a los envases de alimentos. Recalcó el jueves que la mejor manera de prevenir el contagio de coronavirus es siguiendo las medidas sanitarias y que las personas no deben temer a su propagación por medio de los alimentos.
Por último, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el jueves la suspensión de los vuelos charter hacia Cuba y aseguró que la medida busca aumentar la presión económica sobre el gobierno cubano. Desde Washington, con la agenda informativa, Sofía Pisani, Voz de América. Una investigación del científico Wynne Jackenson Galán reveló que el calcio que tenemos en los huesos y los dientes provienen de explosiones siderales. El calcio de los huesos y dientes que integran el organismo humano proviene de la explosión de las estrellas, nos dijo el autor del estudio, Wynne Jackenson Galán. Por primera vez, con rayos X, examinaron una supernova rica en calcio y analizaron el último mes de vida antes de que explotara. Somos esencialmente material reciclado de explosiones estelares y también estrellas masivas que producen calcio, que después de millones de años se recicla y se convierte en nuestras galaxias, planetas y material orgánico como los humanos. El equipo de investigadores de la Universidad de Northwestern concluyó que casi el 50% del calcio en el universo se formó por las explosiones de estrellas, que liberan enormes cantidades de calcio que se dispersa en el espacio, afirmó el astrofísico. Estamos muy conectados con todos. Estamos viendo cómo una cosa muy lejana produjo elementos que tanto influyen en la creación de la vida. Según nos contó, la explosión sucedió en la galaxia llamada Messier 100, a unos 55 millones años luz de distancia de la Tierra, y esta emitió la mayor cantidad de calcio que se haya registrado en un solo evento astrofísico. Podemos aprender tanta información si podemos llegar al objetivo y observar algo tan temprano y luego seguir la evolución. Más de 70 expertos en 15 países colaboraron con la investigación publicada en la revista The Astrophysical Journal, que hoy nos recuerda lo que dijo el astrónomo Carl Sagan: somos polvo de estrellas reflexionando sobre estrellas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Hoy, 14 de agosto, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Maximiliano Kolbe. Conozcamos su historia. Cuando el sol empezaba a declinar sobre el trigal en el que estaban recolectando la cosecha, y con él se alejaba el sofocante calor y descansaba el látigo, sonó el esperado pitazo que les indicaba esa partida de espectros humanos que por ese día había terminado el tormento. Pero luego del conteo, los guardias notaron que faltaba uno e inmediatamente emprendieron su cacería, y a los demás los confinaron rápidamente en las cercanas barracas de Auschwitz. Como no pudieron encontrar al fugitivo, al otro día, todos los integrantes del bloque 14 fueron filados en la mitad del campo, y al mediodía, el comandante Fritz anunció que 10 prisioneros escogidos al azar serían ejecutados. Entre ellos fue seleccionado el sargento polaco Franciszek Gajownicek, quien al dar el paso al frente musitó entre sollozos: adiós, esposa mía, pobres hijos míos. El padre Maximiliano Kolbe, que estaba a su lado y escuchó sus palabras, se adelantó y le dijo al coronel: soy sacerdote polaco, soy anciano, y señalando al sargento, continuó: quiero tomar su lugar porque él tiene esposa e hijos. Fritz lo observó con mirada glacial y asintió. El padre ocupó su lugar y con los otros 9 fue conducido al sótano de la muerte. Antes de cruzar el umbral, dio la vuelta, con una amplia sonrisa bendijo a sus compañeros y luego desapareció para siempre. Raimundo Kolbe nació el 8 de enero de 1894 en Polonia. Recibió de sus padres la profunda devoción que ellos le profesaban a la Virgen de Częstochowa, patrona de Polonia, y ello lo indujo a abrazar la vida religiosa a los 16 años. Para el efecto ingresó en 1910 al seminario franciscano de Lwów y cambió su nombre por el de Maximiliano de María. 2 años después, en vista de su inteligencia, humildad y devoción, fue enviado a Roma, en donde obtuvo los correspondientes doctorados en teología y filosofía, y fue ordenado sacerdote en 1918. Ya en ese momento, la Milicia de la Inmaculada, que había fundado en 1917
para fomentar la devoción a la Inmaculada Concepción, estaba lo suficientemente madura como para ser replicada en Polonia, a donde retornó en 1919. E inmediatamente fundó El Caballero de la Inmaculada, una publicación mensual que en 1939 alcanzó el 1.000.000 de ejemplares. Pero para llegar a ese tope, el padre Maximiliano Kolbe desarrolló un ambicioso proyecto llamado la Ciudad de la Inmaculada, en un terreno cedido por el príncipe Juan Ducro, situado a 40 kilómetros de Varsovia, en el que construyó una amplia infraestructura que ya en pleno funcionamiento albergaba a más de 700 personas entre monjes, novicios, seminaristas, sacerdotes, impresores, médicos, mecánicos, sastres, jardineros y bomberos, y todos ellos dedicados a la evangelización, a la publicación de varios periódicos y a una labor social sin precedentes con los más pobres y desvalidos de la región. En 1931, San Maximiliano Kolbe viajó como misionero a Japón y 3 años después ya estaba funcionando en Nagasaki, otra ciudad de la Inmaculada. A su regreso a Polonia en 1936, San Maximiliano Kolbe, a través de su revista, expandió su radio de acción a todo el país. En esas comenzó la Segunda Guerra Mundial y la horda de nazis que invadieron a Polonia en 1939 destruyeron buena parte de su ciudad de la Inmaculada, lo apresaron con algunos de sus colaboradores y a los pocos días lo liberaron. Entonces, reconstruyó lo que pudo y continuó con su labor como si nada, hasta que en febrero de 1941 fue capturado de nuevo, llevado a Auschwitz y allí sometido a los más crueles tratos. A pesar de que padecía tuberculosis, San Maximiliano Kolbe jamás se quejaba, consolaba a todos y hacía el trabajo de los más débiles y enfermos, hasta que el 3 de agosto, cuando salvó la vida del sargento polaco, fue encerrado en el sótano de la muerte y condenado a morir de hambre y de sed, pero aguantó estoicamente hasta el 14 de agosto de 1941, día en el que, en vista de que aún estaba vivo, le aplicaron una inyección de cianuro. Fue canonizado en 1982 por el Papa San Juan Pablo II. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Maximiliano Kolbe que nos enseñe a sacrificarnos por los demás. Y para terminar nuestro noticiero, los dejamos con el segmento El Minuto de San Óscar Romero. El 12 de abril de 1979, Monseñor Romero decía: no hay amor o no puede haber amor donde hay mentira. Qué reflexión más hermosa, qué frase más bella. Y es verdad, cuando hay amor, no hay espacio para la mentira. Cuando la pareja se ama, dice yo te amo, pero si fracasa es por alguna mentira que se dijeron entre ellos. Siempre el llamado es a ser testigos de la verdad. Siempre el llamado es a ser testigos del amor profundo de Dios. Decir la verdad, ir con todos aquellos hermanos nuestros que necesitan de nuestra voz. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar en vivo las 24 horas por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.